La hostelería de Medina, los bares, que si tienen que cerrar a las 2:30, que si a las 4:30, que si hay denuncias, que están un poco en pie de guerra los hosteleros. ¿Qué está pasando con la hostelería de Medina? Que no pase con el resto de la hostelería de otras localidades, porque dicen, sí, aquí cerramos, pero es que nos vamos a Olmedo, por poner un ejemplo. Bueno, voy a ver si me vaya un poquito de tiempo, pero quiero ser claro para que el resto de los contertulios sepa de qué hay. A mí me pilla, en este caso como político, me pilla también con algo de responsabilidad dentro del ayuntamiento, la que me toca, y en otra, porque tengo familia que también se dedica a la hostelería, es decir, que a mí me pilla varias historias. Lo primero que tenemos que tener claro todos los ciudadanos, hosteleros, no hosteleros, es que la normativa en regulación de horarios es de la Junta de Castilla y León. La última que está publicada es en el 2010, y donde marca unas normas donde los bares normales tienen que cerrar un horario, las discotecas a otro horario, las bocaterías, los bares musicales, pubs, etcétera, etcétera, a otro horario. Todos los empresarios de la hostelería lo conocen. ¿Qué ocurre aquí en Medina? Vale, aquí se dio una moratoria de 4 años para adecuarse a la normativa vigente que entraba en funcionamiento y que cumplía justamente en enero del 2012, es decir, que venía de atrás. Aquí en Medina alguien lo debió tener en el cajón la legislatura pasada, y cuando lo ha sacado públicamente, resulta que ya solo había 2 años y pico con una ley del ruido por medio que era más estricta y más dura que la que había anteriormente en el tema de decibelios. Fuera parte de eso, yo también quiero dejar claro una cosa, es decir, tanto a los hosteleros como a los vecinos, es que para llevarse bien tenemos que respetar tanto el sueño y el descanso de los vecinos como el negocio de los hosteleros. Para poder llevarse en funcionamiento tenemos que ajustarnos a las reglas de juego y hay que ponerlas encima de la mesa. Es decir, no podemos molestar al vecino y no podemos cerrar más del horario que tenemos, porque no solo estamos perjudicando al vecino con el ruido que se fomenta en la calle, sino estamos perjudicando a otros negocios de hostelería que tienen unas licencias más caras, o sea, han desembolsado más dinero en la rehabilitación de sus locales y tienen otra amplitud de horarios. Es decir, si un restaurante en vez de cerrar a las 2 cierra a las 3, le está restando al del copas. Claro, el de las copas, si cierra en vez de las 4:30 a las 5:30, le está restando al de la discoteca. Si el de la discoteca cierra a las 7, pues resulta que al bar de cafés o churrería que tiene que abrir a las 6, le está restando. Es decir, la pescadilla que se muerde la cola. La polémica que ha habido el otro día es, a ver, ahí el reglamento de la Junta decía que en enero de este año, iba a desaparecer un epígrafe, que es el que más daño o sensación está dando, era el de bar musical. Aquí en Medina, que yo sepa, hay varios que tienen locales de bar especial que está dentro del mismo epígrafe que karaoke, que pub y bar musical. Es decir, si yo tengo una licencia de hace años sacada, donde figuraba ese epígrafe y era con un condicionante que era, voy a ponerlo claro, los fines de semana cerrar a las 4:30 los sábados, que son los que todos conocemos como bares de copas. Si resulta que la administración, para que no haya problemas de que lo confunda alguien, dice, bueno, voy a quitar el epígrafe de bar musical y son todos bares especiales, pub y toda la historia. Ya, pero usted quita la nomenclatura, pero la licencia ahí está porque eso seguía figurando y ese es el sentido que tiene. Vale, se dice dentro de la ordenanza que está publicada en este ayuntamiento, también en el 2009-2010, lo podía haber traído, que está ahí también donde dice que simplemente con un escrito de ese bar diciendo, oiga, cámbiame la nomenclatura y póngame la que usted quiera, me da igual que sea pub, que sea karaoke o que sea bar especial, déjemela usted ahí. ¿Qué significa? ¿Vale? Nosotros entendemos que como administración eso tiene que ser así, es decir, simplemente administrativamente dársela y cambiar de un nombre a otro porque el que ha hecho ha sido la administración el cambiar. Pero que tampoco crean que con eso la hostelería ya se ha solventado el problema. Pues claro, usted sigue teniendo el mismo nombre al hostelero que sea y sigue cerrando usted a las 4:30, pero la administración tiene la potestad que a la denuncia que haya de cualquier vecino es ir a pasar la inspección adecuada y ver si cumple con la reglamentación actual o no. Es decir, a lo mejor usted tenía antes 50 decibelios a la pared del vecino y ahora con la nueva reglamentación tiene 70. Entonces hay que hacerle cumplir que también tenga esos 70. Pero claro, previa a una denuncia, porque que yo sepa, las administraciones no van de oficio, mandan a nadie a hacer una inspección. Sí. Entonces, esto quiero que se entienda bien, porque no es que puedan cerrar o no cerrar, y el que tiene la licencia de antes, como aquí en Medina que hay 3 o 4 bares que tienen la de especial, que la han sacado hace poco, que se han gastado un dinero en insonorizar, pero claro, tienen la misma licencia que el que tenía antes. Ellos se han gastado más porque se han adecuado a la normativa del ruido. Bueno, pues este señor le tocará cuando haya una denuncia y pase una inspección, y entonces sí la administración le tendrá que dar 1, 2 o 3 meses para que ejecute las obras. Creo que está bastante claro. Eladio, la ley de ruidos, el horario de la hostelería, en fin.
¿Qué puedes ahí? Lo de bastante claro, Javier. Perdóname que discrepe. Pues si no lo tienes bastante claro tú. Bastante claro, yo no lo tengo bastante claro, que soy el que tengo que aplicarlo, pues imagínate. No está bastante claro, Javier, ni mucho menos. Desde mi punto de vista... Lo digo que ha quedado bastante claro lo que ha dicho Antonio. Creo que te referías... No. Sí, lo que ha dicho Antonio, sí. Está bastante claro. Creo que te referías al tema en sí. El tema en sí no está nada claro. El problema. El problema en sí, que es a lo que venimos a hablar aquí, no está ni mucho menos claro. Sencillamente, aquí hay una normativa que la establece la Junta de Castilla y León, que es quien tiene competencias en materia de espectáculos públicos, horarios de cierre, apertura y todo eso, y que los hosteleros, y yo no echaría tanto la culpa a la Administración, tenían una moratoria de 5 años y bueno, pues para solicitar una serie de permisos, sobre todo el tema de bar musical, para ampliar el horario, y se han dormido en los laureles, les ha pillado el toro, que, como mejor dicho. No han hecho uso de esa moratoria y ha llegado el cumplimiento de la ley y se han visto que tenían que cerrar a las 2:30 de la mañana, en vez de a las 4:30, porque no habían solicitado lo de bar musical. ¿Qué sucede ahora? Pues que el ayuntamiento, con buen criterio, desde el punto de vista moral, de voluntad, pues intenta dar salida a este tipo de cuestión, cuando no puede. Yo creo que no puede, porque el local que solicite la licencia de bar musical tiene que reunir una serie de condiciones del propio local. Yo, perdona, es que creo que es un tema tan importante, y Eladio, que además a él le toca vivirlo por las noches cuando ejerce de policía municipal, cuando ha dicho que no lo está nada claro, a mí me gustaría dos cosas, Eladio. Yo cuando estoy hablando aquí es de los que tienen ya como discobar, donde los que tienen ya como bar musical. El que es un bar normal, que se conoce como bar normal, que ha estado funcionando como bar de copas porque alguien le dijo que podía funcionar, ese es el que sí que tiene que poner y pedir justamente la reglamentación y aclimatarse y cerrar a las 2:30. Justamente lo que iba a decir ahora. Correcto, pero el que tiene, el problema es que yo creo que ha surgido, no ha sido por estos que tienen que pedirlo, que lo tienen muy claro. El problema lo tienen, que hay 3 bares aquí en Medina, más puedo decirlo así de claro, que yo creo que las cosas claras y el chocolate espeso es lo mejor, es 3 bares que tenían ya su licencia de bar musical y de discobar. Y eso están dentro del epígrafe que tú tienes marcado aquí, que además se puede enseñar de la Junta, donde están hasta las 4:30. Es decir, lo único que hace la Administración es decir, oiga, que es que voy a quitar lo de bar musical. Usted ahora se va a llamar o bar especial o karaoke, no sé qué. ¿Cómo yo como Administración le puedo quitar a alguien una licencia, que ni he pasado inspección ni le he pasado nada, porque la Administración lo único que hace es quitar un nombre? Otra cosa es a lo de los bares, que estaban ejerciendo antes como bares musicales, que no podían hacerlo y que tienen que regularse ahora y hacer las obras adecuadas y insonorizar adecuadamente para llevarlo. Perdona el código. Bien, según la normativa de la Junta, que se edita en el 2010, de 12 de mayo, el decreto 689, una orden, y sobre todo la ley del ruido, obviamente, porque en ese sentido tenemos que ir, de favorecer el descanso de las personas, no en beneficiar a los hosteleros para que estén hasta las 5 o las 6 de la mañana en perjuicio de un derecho constitucional que es el del descanso en su vivienda, y eso por encima de todo la Administración tiene que percibir en la salud, porque es así, en la salud de los ciudadanos. Restringió de una manera muy fuerte el tema de los bares musicales, que es el tema, porque un bar que cierra a las 2 de la mañana, 2:30, bueno, no causa mucho trastorno, que también, pero bueno, y restringió de una medida muy fuerte el tema a la hora de suscitar lo de bar musical, que, repito, tiene que reunir una serie de condiciones, sobre todo el tema de insonorización. Correcto. Porque un bar musical no es igual que un bar normal, los ruidos que se propagan por medio de la música son superiores. No son los mismos que cuando estamos hablando en un bar o en la televisión, etcétera, ¿no? Y es ahí donde viene el problema, que esta moratoria no han hecho uso ningún local, creo que ha hecho uso en Medina del Campo de esa moratoria. Y ahora se encuentran con el problema de que los demás locales que sí han solicitado su licencia de bar musical, aunque no han sido muchos, cierran a las 4:30, con lo cual sus clientes a las 2:15, 2:30 se van a ese bar que tiene su licencia. Y los bares nuevos que quieren solicitar su licencia de bar musical para ampliar en 2 horas el horario, tienen que reunir una serie de condiciones muy restrictivas, sobre todo inversiones muy fuertes en su local, sobre todo en sonorización. Sí. Inversión fuerte y ese es el tema, y no hay nada más que ese. El ayuntamiento, que está haciendo, repito, con su buena voluntad, está intentando ayudar a este tipo de locales que no han solicitado en su momento la licencia de bar musical. Lo que yo veo es muy complicado, muy difícil que el ayuntamiento, por su propia iniciativa, lo logre, porque hay una normativa que tiene que cumplir y nadie mejor que la Administración para hacerlo. José María Jiménez. Allá por mediados de los 70,
Cuando yo estaba en el instituto y tenía bastante menos canas y bastante menos años, había una frase de moda y tal, ¿no? Que decíamos que tu libertad termina donde empieza la libertad de tu vecino, ¿no? Esto es un poco lo mismo, ¿no? Decimos, bueno, ¿qué tiene que prevalecer? ¿El descanso de los vecinos o que un señor pueda explotar su negocio? Lo he dicho antes. Pues, sí, claramente. Pues está claro. El descanso debe de ser sagrado. Totalmente. ¿El derecho al trabajo también es sagrado? Sí. ¿Hay una ley que hace que esas dos cosas confluyan y que sean capaces de desarrollarla? Por supuesto. A partir de ahí, ¿qué es lo que toca? Pues como muchas cosas en este bendito país, pues que dejamos las cosas para el último día y cuando llega el del mazo, como decíamos los aficionados al ciclismo, pues cuando llega el tío del mazo, pues te queda pues sin conocimiento. Y eso a lo mejor es lo que ha pasado, ¿no? Has tenido 5 años para adecuarte a la norma, en unos años en los que infinitamente la caja era mucho mejor que ahora, y ahora pues a lo mejor hay una serie de hosteleros que se van a encontrar con dos problemas. Primero, con que la caja no es la misma, y segundo, con que por muy buena voluntad que quiera poner el ayuntamiento, el vecino va a ir amparándose en una ley de rango superior y va a decir, esto, si no cumple la ley, pues lo tendrás que cerrar, tío, o adecuarte a la ley. ¿Has tenido 5 años para hacerlo y no lo has hecho? Pues ese no es un problema del vecino. Correcto. Es muy duro, pero es que esa es la realidad, creo. Sí, vamos a ver. Cuando hemos empezado lo del debate, yo cuando he expuesto todo eso es por las polémicas que ha habido estos días y creo que he dicho desde un principio, lo sigo manteniendo, es decir, el vecino hay que darle el descanso, el colectivo, el hostelero podrá cerrar si cumple la normativa, lo he dicho desde un principio, lo sigo manteniendo, en eso estamos todos de acuerdo. Lo que decía Eladio con lo de que han tenido 5 años, o con lo decía José María, es verdad, es decir, aquí nadie corre hasta que no dice que viene el lobo, hasta que no viene, nadie se pone las pilas. El ayuntamiento lo que está haciendo es intentando agilizar los trámites, que no se pasen tantas fechas o tantos días, para que los que se quieren adecuar, es decir, los que tienen la licencia de bar normal y corriente, que tenían que haber estado cerrando, vamos a ver, porque ya que hemos entrado ahí, y está la normativa aquí, que la ha traído Eladio, resulta que aquí hay bares que tienen solo licencia de bar y han estado cerrando como bar musical. ¿Quién les ha permitido eso? Porque no podían haber cerrado, ni con moratoria ni sin moratoria. Es decir, si usted tiene una licencia de bar, cierra a las 2:30. Y resulta que, curiosamente, anteriormente se les ha estado permitiendo, que también yo tengo que decirlo así, o no es verdad, se les ha estado permitiendo cerrar a las 4:30. Entonces, ahora resulta que nosotros llegamos, decimos, no señores, se ha acabado, cada uno se tiene que poner las pilas y hacer las cosas. Curiosamente, ahora se les dice, vale, ahora a todo el mundo le corre prisa. Bueno, pues como todo el mundo le corre prisa, la situación es como es, para no perjudicar nunca, como bien decías antes, el descanso del vecino, vamos a intentar, digo desde el ayuntamiento, es decir, a ver si los arquitectos se dan prisa en ver los expedientes, pero no solo en estos. Hay que darse prisa en ver los expedientes de inversión de puestos de trabajo o de empresas, que también es necesario. Entonces, vamos a ver cómo se hace estas situaciones. Pero el que era antes bar y cerraba a las 4:30, no sé quién le dejaba. Ahora es bar y cierra a las 2:30, porque si no tendrá sanción. Pero eso lo tenía que haber hecho hace 5 años atrás. Ahora, el problema, más que nada, porque lo han entendido el otro día los hosteleros, de hecho es que hay proyectos metidos ya en el ayuntamiento de muchas reformas para convertirse de bar a bar especial, que es esa categoría superior que bien decía antes Eladio, que hay que ajustarse y que las insonorizaciones son mucho más fuertes porque hay música, etcétera, entonces se necesita mucho más. Pero donde había una pequeña duda legal y administrativa era el que lo tenía. Al desaparecer solo su nombrecito, pero que se queda en su espíritu la licencia que tenía, teníamos que solventarlo de alguna forma. De hecho, es que los jurídicos del ayuntamiento le están dando vueltas, porque eso ha ocurrido en Valladolid, y yo os podía haber traído un decreto del ayuntamiento de Valladolid donde pone un bar desde el año 56 que tiene licencia de bar musical. Dime a ver qué inspecciones ha pasado toda la historia, y le han puesto administrativamente, se le han dado como bar especial porque estaba dentro del mismo epígrafe, porque ha sido la administración la que cambia un nombre dentro del mismo epígrafe, o sea, no nunca fuera. Entonces, ahí es lo que el ayuntamiento está intentando, está solventando, pero claro que yo antepongo el descanso de un vecino a las 4:30 o que duerma desde las 12 de la noche, por supuesto, si está insonorizado bien el bar, por supuesto no tiene que tener molestias, es que no tiene por qué tener las molestias. Bueno, llegado a este punto del debate, sí que conviene decir que durante estos últimos años, ya no desde la administración, desde todos los sectores de Medina del Campo, por decirlo, no ha habido la suficiente sensibilidad para resolver este problema, que es un problema grave, y que yo padezco
cuando estoy de noche diariamente. Me resulta muy fuerte cuando un vecino me llama a las 4 de la mañana que no puede dormir, o que tiene a su hijo, a su hija que está estudiando y no puede estudiar, o que tiene un enfermo que no puede descansar. Eso es durísimo para mí y para mis compañeros. Y yo no tengo medios para resolvérselo. Eso es un problema muy grave, Javier, muy grave, y quiero que los ciudadanos de Medina lo conozcan. Muy grave, y se está dando muy habitualmente. Yo no he hecho la culpa a la administración, porque no es mi costumbre echar la culpa a nadie. Evidentemente este es un tema muy sensible, que produce mucho rechazo en los ciudadanos, que no se ha resuelto como se debía resolver. Y claro, los hosteleros dirán, bueno, siempre estás tú a favor de... Bueno, mira, esto funciona así. Yo estoy en mi casa y tengo derecho a descansar, sobre todo un sábado, curiosamente, que es el día que yo descanso. Curiosamente el día que yo descanso, porque el domingo me permite, no tengo derecho. Y bueno, de esto yo no tengo por qué hacer caballo de batalla, no, pero el ruido, como contaminación acústica, produce daños de tipo fisiológico, de tipo mental. Ya no es que no puedas descansar en tu casa, sino que es que produce un impacto en la persona, en las personas que lo padecen, que esto está demostrado ya científicamente, que produce una serie de trastornos de todo tipo. Por tanto, escasa sensibilidad por todos, por la administración, los hosteleros, los ciudadanos, las asociaciones y tal, y que algo tenemos que hacer, como tú has dicho antes, Chamari, algo tenemos que hacer, pero haciendo la carga de la culpa a quien realmente la tiene, y sobre todo proponiendo soluciones para que de alguna manera, alternativas o soluciones para resolver este problema, repito, que es un problema muy grave y muy difícil de solucionar. Es un problema grave, es un problema gordo, además que, fíjate, no solamente los empresarios de la hostelería, que pueden ser 15, 20 o 30, es que son miles de jóvenes los que llegan el sábado por la noche y a las 2:30 se ven como los bares tienen que marcharse porque están cometiendo una ilegalidad o una irregularidad. Y entonces comentaban, bueno, esos jóvenes muchas veces seguramente se van a otros lugares de fuera de Medina, vámonos a Olmedo, vámonos a Pedrajas, a Íscar, a Tordesillas, incluso a Valladolid, porque como hay más permisividad, o al menos los bares están ya acoplados a todas esas historias y por lo menos pueden abrir más tiempo, pues no tienen ese problema. Pero es que aquí son muchos los jóvenes. Yo creo que en eso Eladio tiene razón en el tema. No solamente la normativa o la sensibilidad que hay, yo lo vuelvo a repetir, es decir, lo prioritario es el descanso del ciudadano, que no es incompatible con que el local esté bien acondicionado. Si hay un local bien acondicionado, seguro que no hay ningún problema, seguro. El problema es que muchos han estado funcionando anteriormente sin estar acondicionados, molestando a los vecinos. Él dice, y yo lo entiendo, porque a mí me tocó en la época en Valladolid pasar inspecciones de bares, ¿vale? Igual que le ha ocurrido a él. Entonces, quien ha sido cocinero antes que fraile, pues sabe las situaciones. Es triste y lamentable no solamente ver un vecino que se tiene que tomar pastillas, etcétera, para poder descansar, o que tiene a alguien enfermo, o que, como bien decías antes, o sus hijos estudiando. Sí, por eso cuando yo hablo que tiene que ser, se pueda compaginar, pero cuando se pueda compaginar y hagamos todas las cosas bien. Es decir, si se dice que con 70 decibelios está bien insonorizada una vivienda para que no le haga al vecino, cuando se vaya a medir que haya 70 decibelios, porque entonces así no habrá problemas. Pero, como bien decía Eladio, el tema acústico, sabrás que en el 2015, si entra en la ley en vigor, que es a nivel europeo, yo se lo he dicho muchos a los hosteleros, en el 2015 tenéis que funcionar todos con 90 o 95 decibelios, no recuerdo cuál es de los dos, y 90 o 95 decibelios es muy bajito el tema para que puedan funcionar, o funcionan todos con lo mismo, o a ver el boom, acostumbrados a los bares, a ver qué es lo que van a hacer. Vamos con la última ronda. José María, parece concluyendo ya el debate. Yo creo que el problema que subyace en la adecuación de cambiar un bar de que sea bar musical a que sea bar especial, o etcétera, ya no solo es un tema administrativo, que no sería, entiendo, un gran problema, porque sería cambiar el epígrafe A por el epígrafe B. Lo estoy diciendo como un neófito en este tema, es que es así. Pero entiendo que no sería un grave problema. Creo que el problema es un tema técnico. Es decir, el bar que no reúna los requisitos para dar un determinado volumen musical tiene que cerrar. Tiene que cerrar y adecuar técnicamente el local. Entonces, estamos hablando de un problema muy serio. Y una pregunta te quería hacer, porque recuerdo vagamente que hace años hubo un problema sobre si podíais o no podíais. La policía tiene medios para medir en las viviendas, y lo segundo, ¿están autorizados y por tanto capacitados para poder hacer mediciones y por tanto generar
una denuncia, un expediente administrativo, o como técnicamente se llame. Me vas a quitar el puesto, Javier. Algo que... Bueno, oye, si se me da mal el tema mío, diré a mi amigo que me contrate. El ayuntamiento y la policía tienen medios adecuados y personal formado para hacer ese tipo de mediciones. Pero un sábado a las 4 de la mañana. Sí. Vale, esa era la pregunta. Es que yo recuerdo que hace años, y tú te acordarás, que hubo una polémica sobre si estabais o no estabais capacitados o... Coincidió en un momento que el sonómetro estaba en revisión, homologándole, y también unos cursos que se tuvo que hacer, que los que teníamos en principio no eran válidos. Pero vamos, fue una cosa circunstancial. Una última ronda, para concluir. A ver, Antonio. Yo es que como no lo he traído, permíteme, Eladio, que utilice la fotocopia. No, como bien decías antes, José María, como tú ves en los epígrafes, cada uno tiene un horario, es decir, el tema del café teatro, café cantante cierra lo mismo que un bar de copas, a las 4:30, o una pizzería, bocatería y similares tiene el horario hasta las 4:30, tenga música o no tenga música, es decir, que hay varios epígrafes donde entran dentro. La polémica no ha venido en el que tiene café bar para pasarle, perdón, el que tiene una licencia de bar para pasarle a bar especial o bar musical, que se conoce como antes, porque se tiene que adecuarse a la normativa vigente. Si no hay tío, pasemos del río. Es lo que yo he dicho antes, que porque antes cerraban a las 4:30 y ahora tiene que cerrar a las 2:30. Que eso la administración, y sí que yo he hecho la culpa a la administración, tenía que haber puesto los medios adecuados para que no se hubieran incumplido esos horarios, ¿vale? Con lo cual el vecino hubiera descansado a lo mejor. Ahora sí, ahora se van a adecuar todos, y en eso os doy la razón de que viene el lobo, hasta que ha llegado y ahora viene. Donde iba la problemática es que hay 3 bares en Medina que yo conozca que tienen 2 licencias de bar musical y uno que tiene de discobar. En la ordenanza que hay de este ayuntamiento, publicada en el 2009, dice, igual que la de la Junta, que aquí lo que va a desaparecer es el bar musical, pero como nomenclatura, no porque cambie de epígrafe. Entonces, si usted me le quita, para que no haya problemas con esos de bar con música o no sé qué, que no tenía nada que ver, si yo se le quito el epígrafe, que solo le quito el epígrafe, pero cuando le dio la licencia estaba dentro de esto hasta las 4:30. Es decir, como yo a ti te puedo quitar, que tú tienes tu negocio y no sé a lo que te dedicas, pero si antes se llamaba A, ahora no, mire usted, porque no me cuadra, le voy a llamar a usted B. Pero por eso no le quito a usted la licencia, lo que tendré que cambiarle es el nombre de A o B. Y luego, si usted no cumple, yo le pasaré la inspección. No, nosotros estamos hablando dentro de los mismos bares, es decir, lo que era bar musical, da igual que se llame bar especial, pub, karaoke o lo que quieras llamarle, dele usted un nombre, el que quiera. Pero no le puedo quitar de la nomenclatura porque la tiene desde hace tiempo, es decir, no le puedo cambiar a este hombre. Sí al café normal o bar normal, donde quiere usted adecuarse, sí le exijo que cumpla la normativa, que es lógico lo que tiene que hacer. Y desde aquí mi último mensaje. Los vecinos tienen que descansar y los hosteleros pueden trabajar, pero que se tienen que adecuar a las normativas vigentes para no perjudicarse unos a otros. Es así de claro. 10 segundos para finalizar, Eladio. Brevemente, cuando Chambari antes habló de los sindicatos, pues esto muy bien, para decirte que esta normativa que se ha aprobado de la Junta de Castilla y León ha sido negociada con los hosteleros. Los sindicatos no han tenido nada que ver, y mucho menos las asociaciones de vecinos. Te diría más, que en un 90% este Real Decreto, pero en esta orden de la Junta de Castilla y León, es la propuesta presentada por la Asociación de Hosteleros. Por tanto, ahí, pues lógicamente el contrapunto que tiene que servir que el empresario por un lado y las asociaciones de vecinos o los sindicatos por otro, porque también hay trabajadores en la hostelería, no ha sido tal, porque realmente pues esto es en un 90% lo que propusieron los hosteleros. 10 segundos, si vas a decir algo, si vas a preguntar, no. No voy a preguntar nada. Sindicatos aparte, hombre, que prevalezca el sentido común, que cada uno esté en su sitio, que los locales, si se tienen que adecuar, se adecúen, y que gracias a ello nuestros vecinos puedan descansar tranquilamente.